Hola, buenas noches a todos en la comunidad. Gracias por recibir mi relato y permitirme compartir esta historia. Todo sucedió en 2012, cuando yo era apenas un estudiante de violín en el Conservatorio de Morelia, la linda capital de Michoacán. Me llamo Henry. Siempre pensé que mi nombre era una broma del destino. Mi madre, tan apasionada por nombres extranjeros, me llamó Henry, como si yo fuera un futuro violinista que tocaría en París o Viena. Nunca entendí muy bien la razón. Tal vez fue para darme algo que sonara diferente de lo que era común, por aquí, en Morelia. Al final, como ella decía, el nombre hace al hombre. Pero a pesar de mi nombre importado, fui criado en una casa sencilla, llena de comida casera, música tradicional mexicana y leyendas de espantos famosos en la ciudad. A pesar de la ironía, terminé enamorándome de la música. A los 19 años, ya estaba en el Conservatorio de las Rosas, el centro de mi vida musical. Cada mañana, el sol iluminaba las arcadas de piedra de la vieja construcción, y yo me sentía pequeño dentro de aquella inmensidad de cultura y tradición. Aquella escuela tenía más de 200 años, y aún así parecía que el tiempo nunca había pasado allí. La madera de los salones de clase rechinaba a cada paso, y el sonido de los pianos vacíos resonaba por los pasillos en la noche. Yo no solía ir mucho en la noche, a no ser cuando los ensayos se extendían hasta tarde. Yo siempre preferí practicar en silencio, solo, lejos de las distracciones. Pero lo que me unía a mis amigos, Rosalinda, Evo y Samuel, eran los ensayos que hacíamos juntos. Yo en el violín, Rosalinda en el piano, Evo en el contrabajo y Samuel en la flauta. Sí, no está mal escrito, el nombre de él era ese mismo. Fue un error en el registro civil, los padres querían Samuel, y así quedó. Tal vez eso signifique que el nombre sea algo que hace diferencia para un músico. ¿Quién sabe? Sea como sea, cada uno de nosotros tenía su instrumento, pero la música era nuestro único lenguaje en común. Y, en la noche, en el silencio del conservatorio, nos reuníamos en el gran auditorio, un lugar frío e inmenso, donde solo las sombras nos acompañaban. Las primeras semanas de 2012 pasaron tranquilas, nada fuera de lo normal. Pero, una noche, algo cambió. Yo no sabía bien cómo explicar, pero en aquella noche, algo estaba diferente. Durante el ensayo, algo comenzó a invadir el aire. Una melodía suave, casi imperceptible, se esparció por el auditorio vacío. Yo me acuerdo de haber levantado la cabeza de mi violín, frunciendo el ceño. A lo lejos parecía venir de algún lugar profundo en el sótano del conservatorio. Yo paré de tocar, pero la música continuó. Al comienzo pensé que fuera un reflejo de mi mente, el cansancio, o hasta mismo la imaginación jugando conmigo. Pero al mirar para los otros vi que ellos también pararon de tocar. Rosalinda fue la primera en pronunciarse. ¿Tú oíste eso también, Henry?, preguntó con los ojos grandes como si intentara entender lo que estaba aconteciendo. Evo, que siempre fue el más escéptico de todos nosotros, se limitó a hacer un gesto con la mano, intentando alejar la idea. Debe ser algún error del sistema de sonido, o algún alumno escondiéndose tocando solo. Pero no era un error, era algo mucho más extraño. La melodía, suave y melancólica, continuaba. Cada acorde parecía arrastrarse como una sombra, jalando las notas para un lugar oscuro, desconocido. No era una música que yo conociera, ni siquiera algo que yo ya hubiera oído antes. Una composición antigua, triste como una despedida. En los días siguientes, algo inusual comenzó a acontecer. La melodía volvió, siempre a las 21:13, exactamente en el momento en que los ensayos llegaban al fin, y lo que antes parecía ser solo un acaso, luego se tornó una presencia constante, casi como si el propio conservatorio estuviera intentando decirnos algo. Yo, con mi escepticismo natural, intentaba no dejarme influenciar, pero los otros comenzaron a quedarse inquietos. Rosalinda, con su sensibilidad musical, era la que más sentía la presencia de aquello. Ella,
con su cabello largo y trenzado, siempre quedaba mirando para el lado, como si estuviera esperando que alguien o algo se materializara. «¿Sabes, Henry?», ella me dijo en una de esas noches, con una voz más grave, como si estuviera absorbiendo algo que no conseguía entender completamente. «No es solo la música, hay algo más, algo en todo este lugar. No consigo explicar, pero siento que hay algo observándonos». Yo la miré, intentando desviar la mirada de la vieja puerta de madera que rechinaba al fondo del corredor. Aquella sensación de estar siendo vigilado comenzaba a tornarse más real a cada noche. Era como si el conservatorio, con su arquitectura de piedra y madera antigua, guardara más que las memorias de los grandes compositores que ya pasaron por allí. Y con eso, la música, la melodía antigua que tocaba en el fondo, sin ser oída, por todos pero siempre presente, como una sombra sobre nosotros. Era el comienzo de algo que yo aún no entendía, pero sabía que, de alguna forma, la música nos estaba llamando, y el conservatorio tenía un secreto guardado en su interior, listo para revelarnos. La primera noche en que oí las palmas fue la noche que todo cambió. La música ya no era más una simple melodía de fondo. Ella se había tornado una presencia, algo palpable en el aire. A veces ella comenzaba como una nota suave, casi imperceptible, que se arrastraba por la sala de ensayo. Otras veces, era como una explosión de acordes disonantes, cortando el silencio con una urgencia frenética. Pero siempre a las 21:13, yo sabía que era la misma música, pero ahora, cada vez que comenzaba a tocar, yo sentía una tensión en el aire, algo que apretaba el pecho y hacía mi violín temblar. Yo intenté ignorar. Al principio, era apenas una melodía antigua, una de aquellas que se pierden en el tiempo, sin nombre, sin rostro. Tal vez un error de alguien, una grabación antigua, tal vez una broma de alguno de los alumnos más viejos. Yo intenté explicar, así para mí mismo, pero fue difícil. Yo podía sentir que no era solo la música. Algo más estaba allí. En aquella noche, mientras ensayábamos una pieza de Brahms, el sonido de palmas resonó por el auditorio. No era algo natural. No era el tipo de aplauso que tú oirías al final de un concierto. No era caluroso. No era un aplauso humano. Era como si algo invisible estuviera aplaudiendo nuestra performance, sin la emoción de un público real, sin la alegría de un reconocimiento. Era el sonido de palmas fantasmas. Rosalinda paró de tocar en el piano inmediatamente, sus dedos temblando. Samuel, que estaba en el palco de flauta, miró para mí, sus ojos agrandados, como si ya supiera lo que yo estaba pensando. Evo, como siempre, fue el primero en intentar racionalizar. No puede ser. Alguien debe estar jugando. Debe ser algún tipo de instalación sonora, un efecto del sistema de sonido, dijo él mirando alrededor. Pero nadie había tocado en nada. El sonido de las palmas parecía venir de algún lugar en la platea, de un público invisible. No había nadie allí, solo nosotros. Pero las palmas continuaron, insistentemente, como si estuviéramos siendo observados por algo que no quería salir de cerca. A mí no me gustó esto. Rosalinda susurró, con los ojos fijos en la oscuridad de la platea. No era normal, no era humano. Yo no sabía qué pensar, pero aquella sensación de presión en el pecho aumentaba a cada noche que pasaba. Yo quería creer que era apenas mi imaginación, pero las luces comenzaron a apagarse solas, una a una, como si una mano invisible estuviera manipulando los interruptores. La sala se quedaba más oscura y la música continuaba, resonando en aquellas paredes antiguas, como si la propia arquitectura del conservatorio se estuviera tornando parte de la melodía. Aquella sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Por más que intentáramos ignorar, a cada ensayo, más cosas extrañas acontecían. El sonido de los pasos comenzaba a resonar por los salones, pero no había nadie allí. Yo me volteo para Rosalinda en una de esas noches y veo su mirada fija en la puerta del corredor, como si estuviera aguardando que algo o alguien entrara. Yo no estoy sola.
Ella dijo bajito, más para sí misma que para los otros. «Tiene alguien aquí. Yo siento». Ella no necesitaba decir más nada. Yo sentía también. No eran apenas las palmas o la música que no podía ser explicada. Era la presencia. Algo allí no quería que saliéramos. Algo quería que quedáramos tocando, repitiendo aquella melodía, noche tras noche. Nosotros sabíamos que necesitábamos investigar, descubrir lo que estaba aconteciendo, pero el miedo nos paralizaba. Evo, siempre el racional, intentaba alejar la idea, pero Samuel estaba más inquieto que lo normal, y la idea de investigar luego se tornó una obsesión. Él sugirió, en una de las noches en que la melodía se hacía más fuerte, que entráramos en el sótano. Si estamos oyendo eso todas las noches, debe tener alguna explicación. Algo está aconteciendo aquí y no es normal. Él insistió, la determinación en su mirada más fuerte que cualquier miedo. El sótano. El lugar para donde la música parecía dirigirse. El local donde todas las rarezas parecían tener origen. Sabíamos que el conservatorio tenía un piso subterráneo, pero siempre lo evitamos. La puerta del sótano nunca quedaba abierta, y nadie nos hablaba sobre lo que estaba allá abajo. Las personas que estaban allí antes de nosotros decían que el sótano estaba cerrado, por razones de seguridad. Acreditaban que aquel lugar estaba embrujado, como si el propio edificio tuviera voluntad propia. En aquella noche, decidimos investigar. El miedo nunca fue una emoción fácil de lidiar, pero en aquella noche, él estaba tan palpable cuanto el sonido de la música. A medida que el reloj marcaba las 21:13, el silencio se esparcía por el auditorio como una onda fría, y la melodía comenzó a sonar nuevamente, suave e ininterrumpida. No era apenas una música cualquiera, era la misma melodía que oíamos todas las noches, la música del sótano, la música que llamaba nuestra atención y hacía el aire pesar. Era como si aquella melodía nos jalara, nos atrajera para un destino que ya estaba trazado, pero, a pesar del miedo que sentíamos, había algo dentro de nosotros que no nos permitía más ignorar la situación. Teníamos que descubrir el origen de la música. No podíamos continuar ensayando en aquel palco mientras sentíamos que algo estaba observándonos, algo antiguo y olvidado que quería nuestra presencia, quería nuestras almas. Nuestro objetivo estaba claro, el sótano. Samuel, con sus ojos curiosos, fue el primero en moverse. Él avanzó hasta la pesada puerta de madera que llevaba al subterráneo, una puerta con una cerradura herrumbrada que nunca había sido tocada antes. El sonido de las palmas fantasmas aún resonaba en las paredes, pero, en esta vez, parecía más distante, como si estuviera guiándonos para el fondo. Rosalinda, a mi lado, no dijo una palabra, pero yo podía ver en sus ojos el mismo miedo que yo sentía. Evo estaba más callado que lo normal, su rostro serio y sombrío, como si él supiera que lo que estábamos a punto de hacer no tenía vuelta. Cuando Samuel empujó la puerta, ella rechinó con un sonido estridente, el sonido de madera vieja, cediendo al peso del tiempo. El aire del sótano parecía aún más denso, como si estuviéramos descendiendo para un lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionaban. La escalera era oscura, y cada escalón parecía un eco en el vacío. El olor de moho y madera podrida estaba en el aire, y la temperatura caía conforme descendíamos. Yo podía ver mi propio aliento formándose en el aire. El sótano estaba oscuro, oscuro de una forma que ninguna lámpara o vela podría aliviar. La única fuente de luz era la de nuestros celulares, y el fraco brillo de nuestras linternas cortaba la oscuridad como cuchillos afilados. Las paredes de piedra parecían pulsar con algo que no estaba allí, algo que no hacía parte del mundo físico. Yo me sentía observando algo antiguo, un lugar que tenía más historia de la que yo podría comprender. Fue Samuel quien vio primero. Entre las sombras, en el fondo de la sala, estaba una puerta de hierro tan vieja cuanto el propio conservatorio. Ella estaba cerrada, pero parecía haber sido usada recientemente, como si alguien o algo hubiera entrado y salido por allí. La puerta no tenía manija, apenas una rendija en el tope,
y un susurro fraco parecía venir de dentro. «Miren esto», Samuel susurró, apuntando. La sensación de estar siendo observado se tornó insoportable. Era como si una fuerza invisible nos empujara hacia aquella puerta, como si ella estuviera aguardándonos. Pero antes de que pudiéramos reaccionar, una rápida y suave melodía comenzó a tocar, más cerca que nunca. Era la misma música, ahora más fuerte, más clara, como si estuviera a nuestro alrededor, envolviéndonos. Yo sentía cada nota, en mi piel, cada acorde latiendo dentro de mí, como un tambor invisible. Rosalinda tragó saliva, claramente asustada. «Tenemos que salir de aquí, ahora», ella gritó, su voz ronca y desesperada. Pero Samuel no se movió. Él estaba fijado en la puerta de hierro como si algo lo atrajera para allí. «No, no vamos a irnos. Tenemos que descubrir lo que está aconteciendo». Su voz estaba firme, pero los ojos, normalmente llenos de confianza, estaban ahora cargados de algo que yo no conseguía identificar. ¿Miedo? ¿Fascinación? Yo no sabía. Evo, por otro lado, parecía más calmo que nunca. Él miró para el fondo de la sala y entonces para mí, con los ojos sombríos. Él ya sabía lo que aquello significaba. El sótano, la música, las palmas, la puerta. Todo estaba conectado. Todo nos llevaba a ese lugar. «Vamos a investigar entonces. Pero si algo acontecer, nosotros salimos», Evo dijo, finalmente quebrando el silencio. Con una vacilación, nosotros nos aproximamos de la puerta de hierro y la melodía se tornó más intensa, más urgente, como si estuviera empujándonos para adentro. Samuel dio un paso al frente y con un esfuerzo forzó la puerta a abrirse. La lámina de hierro rechinaba de una forma macabra, pero luego se abrió, revelando lo que había dentro. Lo que vimos allí, en aquella pequeña sala, era algo que no pude explicar. En el centro, una silla de madera antigua estaba virada para la pared, con un violín colocado sobre ella. El violín parecía nuevo, pero estaba cubierto de polvo, como si estuviera allí hacía años, o hasta siglos. Enfrente de la silla, una mesa de piano estaba vacía, excepto por un pedazo de papel amarillento con notas escritas a mano. Las paredes estaban cubiertas con retratos antiguos, de hombres y mujeres que parecían estar observándonos, pero lo más extraño de todo era la sensación de que todo aquello estaba allí esperando por nosotros. Rosalinda, con la mano trémula, se aproximó de la mesa y pegó el pedazo de papel. Ella lo abrió cuidadosamente y sus ojos se agrandaron. El papel estaba cubierto con notas musicales que no reconocí. La melodía que había seguido nosotros todas las noches estaba allí, escrita a mano. Esto es la música», Rosalinda exclamó casi en un susurro. Fue entonces que, en un suspiro colectivo, el sonido de la melodía comenzó a tocar de nuevo, de esta vez más fuerte que nunca, como si las paredes estuvieran fundiéndose con la música. La atmósfera se tornó pesada, y la sensación de presencia se tornó insoportable. Yo miré para el violín sobre la silla. El arco comenzó a moverse solo, como si alguien invisible estuviera tocando, repitiendo la misma melodía, la misma clase de música, noche tras noche, sin fin. Era el momento en que entendemos que no estábamos apenas investigando una historia o una leyenda. Estábamos siendo arrastrados para la misma música que había matado al maestro. Las horas se arrastraban mientras estábamos allí, dentro del sótano, cercados por instrumentos, partituras antiguas y una sensación opresiva de que algo nos observaba. El espíritu del maestro, aquel ser que había pasado su vida dando clases para los mejores alumnos del conservatorio, ahora nos miraba, de vuelta a través de las sombras. Yo podía sentirlo, una presencia indescriptible que se infiltraba en mi piel, recorría mis huesos y me hacía cuestionar si yo realmente estaba vivo o si ya era parte de aquellas almas que habían sido consumidas por su música. Nosotros, los 4, quedamos allí, silenciosos y paralizados, mientras la música antigua sonaba, cada acorde golpeándonos más fuerte, como un llamado irresistible.
Cuando los últimos ecos de la melodía desaparecieron, fue Evo quien quebró el silencio. Esto es una trampa, él dijo con la voz ronca, aún en choque. Estamos oyendo lo que él quiere que oigamos. Él quiere que nosotros lo liberemos, pero no vamos a salir vivos si eso acontecer. Yo no sabía si él estaba hablando en serio o si el pánico había tomado cuenta de todos nosotros, pero la sensación era innegable. Aquello no era una simple melodía. Aquella música era un grito, un pedido desesperado por liberación y al mismo tiempo una condenación. Estábamos aprisionados en aquel lugar, como aquellas almas perdidas, como marionetas a la merced de un maestro que ya había cruzado la línea entre la vida y la muerte. Rosalinda, con los ojos agrandados, seguraba el pedazo de papel con las notas musicales. Ella temblaba, pero sus ojos estaban fijos, como si la respuesta estuviera bien allí, en las entrelíneas de aquellas partituras. Él tocaba esto todas las noches, hasta morir. Él murió aquí, durante una de sus clases, pero él continúa. Él nunca paró de enseñar, nunca paró de tocar. Él aprisionó las almas de sus alumnos para que ellos lo ayudaran a escapar. Ellos tocan esa música por él cada vez que alguien entra aquí. Ellos no pueden dejar de tocar. Ellos quieren ser libertados, pero si intentáramos ayudar... Rosalinda no consiguió terminar la frase, y el miedo tomó cuenta de su cuerpo. Verdad estaba clara ahora. El maestro estaba aprisionado en el conservatorio, forzando a los alumnos o sus almas a revivir en su última noche, la última clase, la última melodía. Él quería que nosotros hiciéramos lo mismo, que repitiéramos el ciclo para él, para que pudiera ser libertado. Pero la liberación de él significaría nuestra condenación eterna, pues él no quería apenas escapar. Él quería nuevas almas para su orquesta, más alumnos que cayeran en la trampa y quedaran presos allí para siempre. Yo miré para el violín en la silla. El arco comenzó a moverse solo, las cuerdas vibrando con una energía invisible. Algo estaba preparándose para acontecer, algo que iba a sellar nuestro destino. Fue cuando la luz de mi celular parpadeó y yo apunté la tela para el violín. Una sombra se irguió delante de nosotros, tan clara cuanto el día, pero fría como la muerte. Era el maestro. Él estaba allí, o su imagen estaba, proyectada por las sombras. Sus manos invisibles seguraban el arco, y sus ojos, vacíos y sin alma, nos encaraban con una intensidad helada. Él no habló nada, pero su presencia fue suficiente. Sabíamos lo que él quería. La música que tocaba ahora era diferente. La melodía se transformara en algo más sombrío, más desesperado. Los fantasmas de los alumnos comenzaron a formarse a nuestro alrededor, sus figuras etéreas materializándose a partir de las sombras. Yo podía verlos ahora, sus formas imprecisas, danzando con los movimientos de la música, como si esperaran por nuestra rendición. Era una trampa. A cada movimiento, a cada paso, a cada nota, una alma más se aproximaba, y yo sentía mi cuerpo siendo jalado para el centro de aquel círculo. Yo sabía que el maestro estaba forzándonos a hacer una elección: continuar a tocar, continuar a estudiar, continuar a ser una parte de aquella sinfonía macabra, o ser engullido por ella, condenado a una eternidad sin fin. Fue Rosalinda quien dio el grito. Ella corrió para la salida, seguida por Samuel y Evo. Yo hesité por un segundo, pero el sonido de una palma fantasmagórica, aplaudiendo, resonó de atrás de mí. Algo estaba intentando mantenerme allí, en el palco, en el centro de aquella orquesta de almas. Yo vi las figuras danzando envuelta de mí, sus rostros desfigurados, sus cuerpos hechos de sombras y huesos, como una colección de espectros, listos para arrastrarnos para el abismo. Y entonces, la última cosa que oí fue el sonido de las notas quebradas, el final de la melodía. El maestro aún estaba allá, pero él no podría alcanzarnos más. Nosotros habíamos quebrado el ciclo, o por lo menos,
Yo quería acreditar que habíamos. Nos reunimos rápidamente temblando y corrimos para la salida sin mirar para atrás. La puerta de hierro se cerró con un estruendo y el sonido de la música finalmente se disipó en el aire frío de la noche. El conservatorio quedó para atrás, pero la sombra del maestro nunca me dejó. El tiempo pasó y nos formamos. Yo me torné músico, pero nunca más toqué en el conservatorio. Nunca más me atreví a ensayar en la noche en aquel lugar. Evitaba el máximo posible quedar hasta más tarde, y cuando era inevitable, porque mi profesor exigía y yo quería mi diploma, me mantenía lejos del sótano. Aún así, cuando todo quedaba en silencio, yo podía oír la música, la misma música. Ahora, años después, continúo mi vida como músico profesional. Toco en pequeñas bandas, nada de fama o suceso, pero vivo mi día a día y gano algún dinero, suficiente para no pasar hambre y vivir con algún confort. Nunca más vi mis antiguos colegas después de la formatura, y mi vida es normal en el día a día, excepto por una cosa. Casi todas las noches, cuando el silencio me envuelve en la hora de dormir, yo sueño con aquella sala, yo sueño con la música. El maestro está allá, tocando su violín, pero no es más la melodía antigua, no es más la música que él forzó a aquellos estudiantes a tocar hasta el fin. No. Ahora, la música es una de mis canciones, una que yo mismo compuse para una banda que toco. En el sueño estoy allá, con el maestro en su violín y los alumnos en sus instrumentos, todos tocando mi música y mirando para mí de forma perturbadora. Entonces, yo acuerdo sudado, con miedo, y con una impresión fuerte en mi mente, en mi corazón, de que adquirí una conexión con aquellas almas, que de alguna forma estoy ligado a ellas. No sé lo que va a acontecer conmigo en el futuro. Yo quedo con miedo de que el maestro aún me espere, y tal vez él haya encontrado lo que quería, una nueva alma, para tocar junto de él, para siempre, y esa alma sea la mía. Buenas noches, comunidad. Antes que nada, quiero agradecer a todos por escucharme hoy. La historia que voy a contar aconteció en 2014, y aún me asombra. Pero, antes de proseguir, quiero avisar que cambié todos los nombres de las personas envueltas en la historia que estoy por contar, porque en mi ciudad yo soy un poco conocido, por haber trabajado en la radio local, y no quiero que nadie sepa que soy yo, el hombre que pasó por todo lo que voy a relatar. ¿Saben cómo es? No todo el mundo lidia bien con eso, y a pesar de haber abandonado la radio después de todo esto, yo aún trabajo con locución de audiolibros y cosas así. No quiero que los clientes piensen que estoy loco. Para facilitar las cosas, di nombres ficticios a todos los envueltos. Entonces pueden llamarme José Carlos. Nunca tuve miedo de radio. Por el contrario, fue el sonido de la radio prendida en la sala de mi abuela que embaló mi infancia. Las radionovelas de la XCU, los boleros antiguos y la voz grave del locutor del mediodía hacían parte del tejido de mi vida. Tal vez por eso, mismo después de formarme, yo haya seguido ese camino, y mismo después que tantos partieron para televisión, internet y cosas más modernas, yo continué allí, en el estudio simple de la Radio Luz del Pueblo, a algunas cuadras del centro histórico de Uruapan, con mi taza de café, el micrófono gastado y las paredes cubiertas de espuma gris. Esa historia comenzó en una madrugada de mayo, cuando quedé cubriendo el turno del Noche de Luz, el programa que tocaba músicas tranquilas y oraciones grabadas para los choferes y veladores de la ciudad. Emanuela, mi esposa, me besó antes de salir en aquella noche, como siempre hacía. Una mujer fuerte, de esas que aún preparan uchepos en los domingos y participan de novenas con fervor. Cuidado con el sereno, ella dijo, como si aún viviéramos en la década de 60. Sonreí, besé su frente y fui para la radio. El estudio quedaba en un predio modesto, pegado en una pequeña colina. Las noches allí eran silenciosas. A veces yo oía apenas los grillos,
o algún perro ladrando distante. Pero en aquella madrugada, por vuelta de las 3:10, algo aconteció. Yo estaba por cambiar la música para un instrumental de guitarra cuando el panel comenzó a parpadear. Un chillido intenso invadió los audífonos. Desconecté, reconecté. Nada. El sonido parecía venir de una frecuencia no registrada, como si algo estuviera interfiriendo con la señal. En la tela la faja de ondas estaba vacía. No había transmisión oficial activa allí. Fue cuando oí, primero, como un susurro, un soplo ronco, como el sonido que alguien hace antes de gritar. Después, vinieron voces, distorsionadas, como si estuvieran siendo transmitidas debajo del agua. Fragmentos de palabras en español. No consigo respirar, madre. Me ayuda. Mi corazón heló. Intenté rastrear el origen. Ninguna estación próxima transmitía en aquel canal. Y lo más extraño, el sonido parecía húmedo, como si el propio estudio estuviera sumergido. Tuve la impresión de oír gaviotas y el batir distante de ondas. Pero eso era imposible. Uruapan queda en el corazón del estado, cercada por bosques y montañas. El mar está a horas de aquí. Desconecté el panel principal, y aún así, el sonido continuó por algunos segundos. Volví para casa más temprano en aquella noche. No conseguí explicar para Emanuela, entonces dije que el equipamiento estaba con problemas. Ella asintió, pero me miró como quien percibe algo extraño sin querer preguntar. Dormí mal, virando de un lado para otro, y soñé con un barco perdido en la neblina, fluctuando en un mar gris, donde las ondas parecían susurrar nombres que yo no conocía. En la mañana siguiente volví al estudio para ver los registros de la noche anterior. Pero el sistema de grabación automática estaba fuera del aire desde las 3:06, sin explicación. En aquella misma tarde encontré a Ramón, el técnico de la radio, y comenté el caso. Él me miró serio, después dio de hombros. Tal vez interferencia de la vieja torre de la Horizonte. Aquella radio murió pegando fuego, pero dicen que tiene equipamiento que aún liga solo. La Radio Horizonte. Un nombre que yo no oía hacía años. Una estación local que cerró después de un incendio en 1994. Desde entonces, el predio quedó allá, vacío, cubierto de hierba y pichaciones. Fue allí que comencé a inquietarme, porque yo recordaba, vagamente, que cuando niño había oído mi padre contar algo sobre una frecuencia fantasma ligada a aquel lugar. Algo sobre locuciones que continuaban mismo después del último locutor haber muerto. En la noche siguiente, llevé un grabador portátil conmigo. Quería registrar todo. Y así comenzó mi obsesión con la frecuencia que no debía existir. Lo que yo aún no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía, es que aquella estación no estaba apenas transmitiendo. Ella estaba llamando a alguien. Yo pensé que estaba quedando paranoico, tal vez cansado, estresado, pero aquella frecuencia, aquel chillido mojado y las voces quebradas no salían de mi cabeza. Pasé el día entero intentando olvidar. Salí para comprar pan de nata con Emanuela. Ayudé a mi suegro a limpiar el patio de la casa de él, y hasta fui a la misa del sábado a la tarde. Pero nada de eso me quitó de la cabeza la impresión de que algo había me escuchado también. En Ninón, la noche siguiente volví al estudio. Llevé mi grabador como prometido y quedé atento al menor ruido. A las 2:50 todo estaba normal. Música instrumental suave, algunas llamadas de radio, escuchas solitarios que ligaban solo para conversar. Un hombre pidiendo oración para la esposa internada en Zamora, pero a las 13:07, exactamente como en la madrugada anterior, el panel de transmisión comenzó a parpadear. De esta vez, la interferencia vino más fuerte. El sonido surgió primero como si fuera el viento batiendo contra velas de un barco. Después, vinieron las voces. No eran las mismas de antes. Ahora eran gritos más claros. Una mujer diciendo: «La corrienteza está llevando él. La corrienteza no lo deja salir. Respira, por favor». Mi sangre heló. La mano tembló al apretar el botón del grabador. Por algunos segundos oí una música distante, abafada por la estática.
una especie de vals lenta, tocada por un instrumento desafinado, tal vez un bandoneón. Y entonces reconocí algo imposible, una voz masculina, profunda, grave, diciendo el nombre José Carlo. Mi respiración falló. Era mi voz. No semejante, no parecida. Era exactamente mi voz, yo diciendo mi propio nombre, arrastrado, como si estuviera llamándome de dentro del agua. Aquello no podía ser verdad. Interrumpí todo. Saqué los audífonos, desconecté el transmisor y quedé sentado en la oscuridad, oyendo el sonido del predio entero rechinar con el viento frío de la madrugada. Pegué el grabador y volví para casa antes del sol nacer. En la mañana siguiente, mientras Emanuela preparaba huevos con salsa y cantaba una ranchera antigua, subí hasta el cuarto y lié el grabador. Pero solo había silencio, ningún chillido, ninguna voz, ni mismo la interferencia. Solo el sonido del ambiente, y después yo mismo diciendo «teste, teste» en el comienzo de la grabación. Mi estómago embrulló. A partir de allí comencé a preguntarme si la radio estaba realmente captando algo, o si aquello estaba viniendo de mí. En el día siguiente, fui hasta la antigua sede de la Radio Horizonte. El predio era una ruina, como me recordaba. Quedé allí parado algunos minutos, mirando las paredes quemadas, las ventanas quebradas y los papeles antiguos aún esparcidos por el piso. Una placa metálica colgada de lado decía «La voz del amanecer», el eslogan que ellos usaban antes del incendio. Me aproximé de la puerta principal. Estaba abierta. El olor de polvo y moho era fuerte, pero no insoportable. Entré. Dentro, encontré lo que restaba de estudios vacíos, micrófonos con telarañas, cables por el piso y carteles descoloridos de campañas electorales de la década de 90. En el fondo, había una escalera que llevaba al sótano de la transmisión, una saleta con paredes forradas de espuma acústica roja. Y allí, en el centro del piso rachado, había una radio antigua, de aquellos de válvula, con un cable cortado y una luz que, mismo con la energía claramente desconectada, parpadeaba. Levemente en rojo, toqué en el aparato. Estaba frío, pero cuando coloqué el oído próximo al altavoz, oí, por la primera vez fuera del estudio, el sonido del mar. No el mar de una postal. El sonido de un mar bravo, revuelto, como en tormenta. Y por encima de él, voces, varias, gimiendo en 1900 de unísono. Una mezcla de murmullos, pedidos de ayuda, oraciones y nombres susurrados con desespero. Volví para casa con el alma revuelta. Emanuela me notó extraño, pero no pregunté nada. En la noche, me acosté más temprano. Dije que estaba con dolor de cabeza. Y cuando finalmente dormí, soñé. Soñé que estaba en un barco pequeño, a la deriva, en mar abierto. Llovía, ventaba fuerte, y todo estaba oscuro, pero yo sabía que alguien me observaba de las aguas. Algo enorme, silencioso me seguía. Y allá a lo lejos yo veía una isla de antenas, como una estación fluctuante, llena de luces rojas parpadeando en sincronía con la misma frecuencia de la radio. Desperté con la almohada encharcada de sudor y un gusto de sal en la boca, y al fondo, viniendo no sé de dónde, me pareció oír de nuevo José Carlo. Despertar sudando frío ya estaba tornándose rutina. Yo intentaba encarar como estrés una secuencia de noches mal dormidas, pero Emanuela comenzó a notar. En la tercera noche en que desperté gritando, «¡No me lleven!», ella me seguró por los hombros y preguntó lo que estaba aconteciendo. «Es solo pesadilla, amor», murmuré, intentando convencerla, y a mí mismo. Ella no acreditó, pero no insistió. Me ofreció un té de canela con leche, bendijo mi frente como hacía mi madre cuando yo era niño y me dejó volver a dormir. Pero yo no conseguí. Senté en la sala, con la radio prendida bien bajito. Estaba sintonizado en nuestra emisora, claro. Pero por vuelta de las 3 de la mañana, sin que yo tocara en el botón, el dial comenzó a girar solo, rechinando lentamente,
hasta parar en una frecuencia que no correspondía a ninguna emisora actual. El sonido vino de nuevo. La misma melodía de la noche anterior, una especie de canto lento, casi litúrgico, cantado por voces que parecían salir de debajo del agua, una mezcla entre coral y lamento. Y de nuevo, al fin de la transmisión, la voz, mi voz, José Carlo, estoy esperando. Yo estaba solo, la casa toda en silencio. La radio no tenía siquiera Bluetooth o Wi-Fi. Era un aparato simple, de esos de pila, con antena metálica y chillido rústico. Levanté como si hubiera llevado un choque y lo desconecté con tanta fuerza que quebré el botón. En aquella mañana, volví a la radio Luz del Pueblo decidido a confrontar lo que fuera. Llevé el grabador digital, una botellita de agua bendita que gané de mi suegra. Ella jura que es de la Virgen de la Salud, y mi tercio del casamiento, que guardé en el bolsillo como escudo. A las 2:55 ya estaba con el transmisor sintonizado y el grabador en punto. Preparé un café negro fuerte y esperé. A las 3:08, las luces del estudio parpadearon. Una a una, se apagaron por 3 segundos, después volvieron. El panel hizo lo mismo. Encendió, después quedó negro, después encendió de nuevo, como si hubiera parpadeado con el corazón de alguien. Y entonces oí, pero no en la radio. Oí dentro de la sala, como si alguien estuviera a mi lado. Pasos mojados en el piso de madera. Y después, un sonido que me heló. Alguien tosiendo agua. Miré alrededor. Estaba solo. Pero en el vidrio de la cabina de grabación surgió una mancha de vapor, como si alguien respirase allí, del lado de adentro. Me aproximé despacio, con el tercio entre los dedos, y vi, mi reflejo sí, pero distorsionado. Mi rostro pero pálido, encharcado, con los ojos abiertos y muertos como si hubiera hundido hacía mucho tiempo. Y entonces, mi reflejo sonrió. Una sonrisa larga y torcida, y me dijo, «Ya está casi, en la hora, falta poco». Grité, tropecé en la silla y desconecté todo. El predio entero quedó en silencio, excepto por un eco que parecía venir de las paredes. Falta poco, falta poco. Fui aunque antes mismo del amanecer. En la tarde siguiente, decidí buscar archivos sobre la Radio Horizonte. Fui a la biblioteca pública de Uruapan. La atendente, una señora de voz dulce y cabello preso con lápiz, me ayudó a encontrar recortes de periódico antiguos. Leí sobre el incendio de 1998. 2 técnicos murieron intentando salvar equipamientos. Un radialista sobrevivió, pero fue internado por surto psicótico. El nombre de él era Luis Enrique Campos. Encontré también algo más. Una entrevista transcrita, hecha poco antes de Luis morir en un sanatorio en 2004. En el trecho, él decía, «Las voces aún hablan conmigo. Dicen que hay un mar del otro lado de las ondas. Un mar donde ellos se ahogan y vuelven. Un mar que me espera». Cerré el periódico con las manos trémulas. Lo que él había oído era lo mismo que yo oía ahora. Volví para casa, y por la primera vez, conté todo a Emanuela. Ella me oyó callada, los ojos mareados. Después me abrazó con fuerza. «Tal vez sea mejor nosotros no irnos para este viaje, amor». Pero era tarde. El viaje al litoral ya estaba marcada, pagada y confirmada. Un regalo que ella misma había me dado 2 meses antes, como conmemoración por los 10 años de radio. Y ahora más que nunca, aquel viaje me parecía no solo peligrosa, pero inevitable. Como si algo estuviera jalándome para allá. Como si el mar, aquel mar que oigo toda noche, finalmente quisiera encontrarme. El día llegó. Fuimos de autobús, como siempre hacíamos. Yo y Emanuela no éramos del tipo lujoso. El viaje para el litoral era nuestro regalo, nuestro momento de descanso, así yo quería acreditar. 4 días de paz a la orilla del mar, en un hotel simple, pero con una vista linda del océano. Si fuera cualquier otro año, yo habría estado empolgado.
Pero ahora, yo solo sentía peso, como si el mar supiera que yo estaba llegando. Intenté esconder eso de ella. Emanuela estaba feliz, mismo que preocupada conmigo, pero toda vez que la carretera se curvaba para más cerca de la costa, yo sentía un aprieto en el pecho. El paisaje iba cambiando, montañas quedando para atrás, el calor húmedo aumentando y el olor de sal en el aire. Era como si estuviera entrando en una zona prohibida, como si pasase por un velo. La primera noche en el hotel fue tranquila, pero a la segunda, la pesadilla volvió. Solo que de esta vez, no era sueño. Desperté a las 3:10 con el sonido de estática, como si la radio estuviera prendida. Pero no había radio en el cuarto. Me levanté, sudando. Emanuela dormía profundamente, como si alguien la hubiera sumergido en un sueño denso demasiado. La ventana estaba abierta. Una brisa fría entraba y junto de ella, voces. Voces arrastradas, llorosas, diciendo mi nombre. José Carlo, venga al mar. José Carlo, tus palabras nos llaman. Y entonces vi, allá afuera en la playa, mismo de noche, mismo de lejos, había personas, pero no como gente normal. Estaban mojadas, los cabellos pegados en la piel, los rostros pálidos e hinchados mirando para arriba, directo para la ventana de nuestro cuarto. Por lo menos 10, tal vez más, y todos cantaban la misma melodía de las transmisiones, un lamento que parecía atravesar siglos, y entre las voces yo oí la mía propia, viniendo de la playa. Está aquí, José Carlo, ahora puedes cruzar. Caí de rodillas, lloré, intenté despertar a Emanuela, sacudí los hombros de ella, grité. Ella abrió los ojos lentamente como quien despierta de un hechizo. ¿Qué fue?, murmuró. Ellos están aquí, están en la playa, están llamándome. Ella corrió hasta la ventana conmigo, pero no había más nadie allá, fuera. Solo la arena oscura y el mar calmo. Pero la marca de los pies mojados en la acera aún estaba allá. Ella me abrazó fuerte, y allí mismo, en el medio de la madrugada decidimos irnos en el día siguiente. Pero el día siguiente no nos dejó salir. En el camino para el terminal de autobús, el motor del taxi quebró de repente. El celular quedó sin señal. Los autobuses estaban todos llenos o con pasajes agotadas. En aquella noche, quedamos presos más una vez en aquel hotel maldito. A las 3 de la mañana, la radio del zaguán del hotel, que estaba desconectada, comenzó a tocar sola. El recepcionista corrió para desconectar, pero el botón no funcionaba. Era una transmisión nítida, una grabación tal vez, pero con mi voz. Estoy solo, el mar me llama. Hay otros aquí, pero ellos no tienen ojos, no tienen voz, entonces usan la mía. Fue ahí que percibí. Ellos estaban usándome, o mejor, estaban copiándome. Como si aquella presencia, sea lo que fuera, hubiera absorbido mi voz de todas las veces en que intenté grabar los sonidos. Ahora yo hacía parte de la estación, de la maldita frecuencia. Y por la primera vez comprendí lo que aconteció con el radialista de 1998, con los que murieron intentando transmitir algo inexplicable. La estación no quemó por acaso, ritual de pasaje. La radio era apenas la puerta, el mar era el llamado. En aquella madrugada soñé que estaba en el estudio, pero él estaba lleno de agua hasta mis rodillas. El equipamiento aún funcionaba, mismo sumergido. La luz roja de Al Vivo brillaba como un farol del Lee, fondo del océano. En el canto de la sala había cuerpos sentados en sillas de plástico, rígidos, pálidos, con los rostros virados para mí. Y todos me decían, ahora es tu vez. Me levanté gritando. Emanuela me agarró. Yo lloraba y temblaba, el cuerpo todo encharcado de sudor. En la mañana siguiente, conseguimos un aventón hasta el terminal. Volvimos para Uruapan como quien huye de una maldición. Desde entonces nunca más oí radio en la noche. Pedí dimisión de la radio pocos meses después. Comencé a trabajar como narrador de audiolibros para editoriales cristianas.
Emanuela me ayudó en todo. Ella acreditó en mí. Nunca zombó, nunca dudó. Apenas agradeció, todos los días, por haber vuelto. Pero hasta hoy, a veces acuerdo a las 3 a.m. de la mañana y oigo un sonido. No viene de radio ninguno, viene de dentro de mi cabeza, una estática baja. Y después mi voz diciendo, José Carlo, está casi llegando la hora. ¿Lo que eso quiere decir? Yo no sé. Vivo con recelo. Recientemente comencé a soñar con el mar. En el sueño estoy solo en la playa. Entonces una onda gigante viene. Yo intento huir, pero ella es más rápida y agua me engulle. Acuerdo cuando estoy casi ahogándome. Sudado, con miedo. No sé lo que hacer, cuál será mi próximo paso. Sé apenas que preciso continuar a vivir, un día de cada vez. Buenas noches, comunidad. Lo que les voy a contar ahorita pasó en 2010 y me enseñó que no todo objeto que parece sagrado viene de Dios, ni siquiera una cruz. Me llamo Patricio, crecí en una familia muy católica y desde chiquito aprendí a tener fe. En la época en que esto pasó yo era más joven y trabajaba como chofer de camión en Morelia, un trabajo cansado, pero que me gustaba porque me encanta manejar. Mi esposa se llama Marcia y mis hijos todavía estaban pequeños. Mi hijo menor, Breno, tenía apenas 6 años. Rosa María, la de en medio, tenía 12 años. Y mi hija mayor, Elena, a la que todos siempre le decimos Lena, tenía 17 años y estaba por terminar la prepa. No sé bien por qué se me ocurrió caminar hasta ese sendero. Era mi día de descanso, un domingo sofocante de agosto, y Marcia estaba ocupada haciendo tortillas para vender con las vecinas. Las niñas ayudaban a rellenar los tamales, y el pequeño Breno dormía en el sofá con la boca abierta, como siempre. Decidí salir. Me dieron ganas de estirar las piernas, de respirar un aire diferente al del diésel del camión y al de la fritanga de la calle. Me fui sin rumbo fijo, nomás siguiendo el instinto, como solía hacer mi papá cuando la cabeza se le ponía pesada. Agarré el camino de la salida norte de la ciudad, por ahí cerca de lo que hoy es una zona casi olvidada, llena de tierra roja y piedras grandes. No es un lugar bonito, ni fresco, pero ese día había algo, como si una mano invisible me empujara para allá. Después de caminar como unos 20 minutos, llegué cerca de un árbol que ya conocía, uno de corteza oscura y tronco chueco, que más parece que se está inclinando para besar el suelo. Me senté en su sombra poca. Estaba raro, porque el lugar se sentía más silencioso de lo normal, sin grillos, sin viento, ni siquiera los perros callejeros ladraban. Fue entonces cuando vi la punta de madera que salía de la tierra. Pensé que era una rama seca, pero había algo recto y firme ahí, bien perpendicular al suelo. Me acerqué. Con las manos empecé a quitar la tierra húmeda, escarbando de a poquito. El olor que salió de ahí me hizo pensar en iglesia vieja, madera antigua, cera de vela, incienso. Cuando terminé, ahí estaba, una cruz pequeña, pero recia, hecha de madera oscura, con vetas gruesas como raíces. Lo más extraño eran los dibujos. No eran letras latinas ni normales, parecían símbolos, como esos que uno ve en los muros de Pátzcuaro o en las orillas de los altares antiguos de las sierras, algo purépecha. No entendía, pero lo reconocí. Recordé lo que decía mi abuelo. Los antiguos dejaron señales que no son para que cualquiera las entienda. Y yo soy devoto, sí, mucho. Tengo un altarcito en casa con la imagencita de la Virgen de Guadalupe y siempre traía mi rosario. Conmigo, hasta para manejar. Cuando vi esa cruz no pensé en nada malo. Pensé que podía ser un regalo, una señal, una protección que Dios puso ahí para que alguien de fe la encontrara, como una prueba. Me la llevé, la envolví en un trapo que traía en la mochila y caminé de regreso con prisa. El cielo empezó a ponerse raro, con nubes bajas y un calor parado, sin viento. Cuando llegué a la casa, Marcia estaba sirviendo tamales a las niñas y un vaso de horchata para Breno.
Me miraron como si hubiera llegado con un secreto. Les mostré la cruz, pero con respeto. La puse sobre la mesa y dije: esto lo encontré, donde mi papá me llevaba a pescar. Me pareció bonito. Tiene algo especial, ¿no creen? Marcia la miró con desconfianza. Pasó el dedo sobre los símbolos y dijo: esto parece de las tribus, de las de antes. ¿No era mejor dejarla allá? Yo negué con la cabeza. Si Dios la puso en mi camino es porque hay una razón. Rosa María se persignó. Elena nomás se quedó callada. Breno sonrió y dijo: parece la cruz de la cueva que contó la abuelita. Marcia me ayudó a poner la cruz en el altar, entre la imagen de la Virgen y la veladora con la etiqueta de San Miguel. Esa noche, hicimos nuestras oraciones como siempre. Pero la vela se consumió completa en menos de una hora. El pabilo se derritió como si alguien le hubiera soplado fuego directo. Ya en la cama, acostado junto a Marcia, sentí un peso diferente en el cuarto. No era miedo, todavía. Era como si hubiera una visita parada en el pasillo, calladita, esperando. Recé en voz baja. Pedí que, si era algo bueno, se mostrara. Y si era algo malo, que se fuera. Marcia se dio la vuelta y susurró: Patricio, ¿lo escuchaste? ¿Qué cosa? Alguien cantando, afuera. Me levanté despacito, fui hasta la ventana. La calle estaba vacía. Ni los perros de la vecina ladraban. El cielo despejado, la luna, escondida detrás de las nubes. Pero les juro por todo, el aire tenía un sonido, un murmullo largo, melódico, apagado, como un canto viejo, perdido en el tiempo. Regresé a la cama y no dormí bien. Y al día siguiente, la sombra de la cruz parecía más grande que antes. A la mañana siguiente, dejé a Marcia y a los niños en casa todavía medio dormidos y salí para mi turno de chofer. Agarré el camión de la línea 9A, que cruza el centro histórico de Morelia hasta el lado norte de la ciudad. Me gusta ese trayecto. Me da chance de ver las cúpulas color arena de la catedral, los arcos de piedra rosa del acueducto y oler los puestitos de pan de nata y carnitas desde temprano. Es una ciudad hermosa, con alma antigua. Uno siente los siglos ahí, respirando entre los muros gruesos de las construcciones coloniales. Pero ese día, todo parecía un poco fuera de lugar. Mientras manejaba por la avenida Madero, escuché un rechinido raro que venía del tablero del camión, como si hubiera una mecedora escondida atrás del volante. Miré por los espejos, a los asientos vacíos del fondo. Nada. Solo ese sonido, repetido, insistente, como madera que se retuerce. Y luego, lo juro por mi alma, un susurro bajito, como si alguien rezara en voz baja, con palabras que no entendía. En el cruce con la calzada Fray Antonio, una señora de pelo blanco hizo la parada. Se detuvo en la puerta, me miró con unos ojos bien abiertos y dijo: «Estás cargando una cruz que no es tuya». Se me heló la sangre. Antes de que pudiera contestar, se subió, se sentó hasta el fondo y no dijo nada más hasta que se bajó 2 paradas después. Me quedé viendo por el retrovisor, sintiendo un sudor frío que me corría por la espalda. Cuando regresé a casa, traté de actuar normal. Marcia estaba cocinando nopales y las niñas hacían tareas de la escuela. Pero la cruz parecía todavía más oscura, como si hubiera chupado sombra. Los dibujos estaban más profundos, como si los hubieran tallado recién y no desgastados por el tiempo. Me quedé viéndola unos segundos, medio hipnotizado, hasta que Marcia me dio un codazo. «¿Estás bien, Patricio?» Asentí, pero era mentira. Desde que traje esa cruz, el tiempo dentro de la casa se sentía diferente. Por la noche, el reloj se atrasaba sin explicación. El sonido de la tele se distorsionaba, como si todas las voces hablaran al mismo tiempo, en un coro apagado. Y las sombras, esas se estaban comportando como si tuvieran voluntad propia. En la tercera noche, me desperté a media madrugada con un frío de golpe. El aire estaba denso. La veladora del altar, que ya debería haberse acabado hace días,
todavía ardía con una llamita azulada, muy bajita. Marcia roncaba despacito, pero Breno no estaba en su cama. Salí corriendo por el pasillo, tropezando con los juguetes. Encontré a mi hijo de 5 años parado frente al altar, con los ojos abiertos y las manos juntas, como si estuviera rezando, pero no decía palabras que yo conociera. Repetía algo como Jurgiani, Tatakua, sonidos secos, cortos, en una lengua antigua. Traté de despertarlo, pero no parecía escucharme. Cuando por fin lo abracé y lo sacudí, parpadeó, asustado, y dijo: «Papi, la cruz me llamó. Dijo que tenía que aprender a cantar como los hombres de antes». Eso me heló. Agarré la cruz, la envolví en una cobija y la guardé en el cuartito de atrás, cerca de las herramientas y las llantas viejas. Me dije a mí mismo que no era nada, que era puro cansancio. Pero en el fondo, yo sabía. La cosa que tenía esa cruz no quería protección, ni fe. Quería ser escuchada. Quería espacio. Al día siguiente, mientras manejaba por el centro, noté otro detalle macabro. Las sombras de la gente en la calle parecían temblar diferente. Las de algunos pasajeros se alargaban como si fueran velas al viento. Una niña entró con su abuelita en el paradero de la Plaza Valladolid y, por un segundo, juro que vi una sombra extra, más chica, caminando justo atrás de ellas. Pero no había nadie ahí. Empecé a rezar en voz baja mientras manejaba. Por la noche soñé que yo mismo estaba enterrando la cruz, pero en el sueño temblaba en mi mano y cuando la clavaba en la tierra brotaban voces del suelo, cantos, gritos, llanto de niños. Desperté con los ojos llorosos y una certeza. Esa cruz no era un símbolo de protección, era un canal, una puerta, y yo, un simple chofer, un hombre de fe, había abierto esa puerta sin querer. En las semanas que siguieron, mi vida se volvió una pesadilla. El terror empezó a colarse en todos los rincones de mi día, con la ciudad de Morelia ahora sintiéndose como una extensión de lo que pasaba dentro de mi casa. Y lo más perturbador, ese canto oscuro y las voces, que al principio eran solo murmullos, se fueron haciendo más claras, más exigentes. Yo seguía pasando por el centro histórico todos los días, manejando por la Avenida Madero, un lugar que siempre me hacía sentir en paz. Esa arquitectura colonial, con sus fachadas de piedra rosa y los detalles barrocos esparcidos por la ciudad, me recordaban la riqueza y la tradición de nuestra tierra. El acueducto de Morelia, con sus 253 arcos, parecía ser el guardián de 1900 en mi barrio. El centro vibraba con el movimiento de carros, turistas y moradores, y aunque el lugar estuviera lleno de vida, empecé a notar una quietud en el aire, como si una sombra se estuviera instalando. Esa cruz, había algo en ella que no me dejaba tranquilo, ni a mi familia. La voz del niño no se me iba de la cabeza. La cruz me llamó, había dicho. Algo se había despertado ahí, en las profundidades de lo que parecía ser solo madera y símbolos antiguos en purépecha. Cada día que pasaba, la sensación de que había una presencia dentro de la casa se hacía más fuerte. Ese viernes, el ambiente estaba más pesado de lo normal. Estaba manejando el camión, otra vez, por el centro de Morelia, cruzando la plaza de armas. Miré de reojo el reloj de la ciudad, una de las piezas arquitectónicas más famosas, y vi que ya pasaban de las 6 de la tarde. El sonido de palmadas resonó en mi mente. El ruido de las piedras de Morelia, deslizándose bajo mis pies, se mezclaba con ese sonido macabro. Pero lo que me hizo parar el camión no fue el sonido, fue lo que vi. En el paradero final, cerca de la Catedral de Morelia, un señor mayor se acercó al camión. Traía ropa humilde, pero algo en él parecía distinguido, casi espiritual. Me miró con una expresión rara, una mezcla de lástima y miedo. Cuando subió, susurró: «No debiste haberte metido con eso. Estás llamando a lo que es antiguo». No alcancé a preguntarle nada más.
Cuando volteé para verlo en el retrovisor ya se había perdido entre la gente, pero sus palabras retumbaban en mi cabeza, y algo me decía que eso no era un simple aviso. Esa noche no pude dormir. Las sombras en mi cuarto estaban creciendo cada vez más, estirándose hasta parecer figuras humanas. Lo que antes eran simples movimientos del aire se volvió algo más concreto. Vi una sombra en la esquina del cuarto que no era mía. Las manos, las figuras, todo se movía, haciendo gestos oscuros y acompañando los cantos de un himno que no conocía. La voz de Breno, cantando esa misma melodía, sonaba distorsionada, pero aún así clara en mi mente. Fue cuando empecé a ver la primera aparición. Marcia no se dio cuenta, pero yo sí la vi, y sentí como si toda la casa estuviera siendo tomada por una presencia que no pertenecía a ese lugar. Un bulto oscuro, de un hombre viejo con sombrero ancho, apareció en la sala mirándome con ojos vacíos y profundos. Parecía observarme con una mirada hambrienta, como si quisiera algo de mí. Cuando me acerqué, el bulto desapareció, pero la sensación de que algo terrible estaba por pasar se quedó. Al otro día, el día después de mi encuentro con ese hombre en la calle, pasó algo mucho más extraño. Estaba en la cochera de mi casa arreglando unas cosas para el trabajo, cuando escuché un golpe suave en la puerta. Cuando abrí, encontré un paquete pequeño, sin remitente. Adentro, había un amuleto antiguo, una pieza de madera tallada que me hizo temblar de inmediato. Era idéntica a la cruz que había encontrado. Y más extraño todavía, al mirar al fondo del paquete, algo estaba escrito. Las palabras estaban en purépecha, y la traducción que hice en mi mente parecía aún más perturbadora. El portador de la cruz será el último en ser liberado. Mi cuerpo tembló. Era un aviso. Algo estaba pidiendo ser liberado, pero ¿qué era esa cosa? Y más importante, ¿qué pasaría cuando la cruz por fin se liberara? Esa noche pasó algo peor. Durante la oración, en el momento más devoto de mi día, una sombra empezó a formarse a mi lado. Era grande, como la figura de un ser humano, pero con las extremidades en movimiento, retorciéndose y distorsionándose. La sombra se acercó a Marcia y le susurró algo al oído. Ella abrió los ojos con un grito, y cuando volteé, ya no había nadie ahí. El miedo se apoderó de mi cuerpo. Era claro ahora que lo que fuera que se había liberado, ya no estaba encerrado. Le pregunté a Marcia qué pasó, pero ella solo lloraba y repetía: «Tienes que devolver esa cruz, Patricio, por favor». No supe qué hacer. Cuando se calmó un poco, nos dimos cuenta de que Rosa y Breno estaban asustados, mirándonos con pavor. Lena no estaba en casa. Ella fue la menos afectada por todo esto, porque siempre andaba saliendo con sus amigas, esas cosas, y a veces regresaba un poco tarde. Marcia fue a hablar con los niños, les dijo que no era nada, que se había asustado porque estaba concentrada en la oración, y con maña logró calmarlos y los chiquillos se tranquilizaron. Pero yo sabía que algo estaba mal. Morelia, con Sintosir, sus calles anchas y piedras antiguas, ahora parecía una prisión. La ciudad estaba llena de misterios, pero no sabía si estaba preparada para lo que había pasado en mi casa, y ahora sabía que no podía echarme para atrás. El mal se estaba extendiendo. Lo que fuera que estuviera esperando en esas sombras, me seguía, y con cada paso, la ciudad, sus sonidos y la cruz en mi casa se acercaban más a mi destino final. Esa noche fue la más aterradora de todas. La cruz, esa simple pieza de madera que había encontrado en el camino, ahora dominaba mi vida y mi casa. Lo que empezó como una curiosidad, pronto se volvió una pesadilla sin fin. Las sombras seguían creciendo y esparciéndose, y los sonidos, los cantos distorsionados, se hacían aún más fuertes. Esa noche, mientras dormía, vi algo que casi me hizo perder el control. Estaba en el cuarto, acostado junto a Marcia, cuando de repente, la cama empezó a temblar. Era como si algo debajo de ella se estuviera moviendo, empujando todo para arriba y para abajo. El ruido de la madera rechinando llenó el aire. La cruz, que había dejado en el buró,
Empezó a brillar con una luz débil, como si manos invisibles la hubieran tocado. El ambiente en la casa estaba pesado, las paredes parecían cerrarse sobre mí y el aire se puso denso. De repente escuché un grito apagado que parecía venir de lejos, pero lo suficiente para hacerme congelar de miedo. Me levanté de un salto, pero Marcia no despertaba. Parecía en trance. Miré para la ventana. Ahí, en la calle, vi una figura, una mujer con un vestido largo y oscuro, con ojos tan vacíos como la misma noche. Caminaba despacito, como si me estuviera viendo, esperándome. No era posible, no podía ser real. Sentí que mi respiración se cortaba y mis manos empezaron a temblar. Pero algo me empujó para adelante. Algo me estaba diciendo que tenía que resolver eso de una vez por todas. Al día siguiente el miedo todavía me acompañaba, pero algo me impulsaba a actuar. Tenía que hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Manejé el camión otra vez como siempre, por la ciudad de Morelia. Pero a medio camino, en una calle angosta cerca de la iglesia de San José, pasó algo que casi me hace perder el control. Vi una figura en medio de la calle, parada. Era la misma mujer, con la misma expresión vacía, inmóvil como una estatua. Me miraba fijo. Desvié el volante de golpe, casi chocando contra un poste. El susto me hizo perder la calma por unos segundos, y el camión se tambaleó. La gente adentro gritó, pero cuando volteé a ver de nuevo, ya se había ido. Recuperé la calma y volví a manejar, escuchando los murmullos asustados de los pasajeros y entendiendo por fin que yo era responsable de varias vidas durante mi día. Esto no podía seguir. Así, si perdía el control del camión, una tragedia podía pasar. Llegué al trabajo temblando sin saber qué pensar. ¿Qué estaba viendo? ¿Esa mujer era una ilusión o algo muy real? ¿Me estaba avisando de algo? ¿Me estaba llamando para hacer qué, exactamente? Sabía que tenía que terminar con todo, de una vez por todas. Después de un día largo y tortuoso, y con el miedo apretándome el pecho como un peso insoportable, decidí hacer lo que creía que era la única opción. Necesitaba llevar la cruz de vuelta al lugar donde la encontré. La sensación de que algo peor todavía me esperaba en casa, vigilándome y aguardándome, me dejó sin opción. Ya no podía seguir así. Sabía que la cruz tenía algo malo, que estaba ligada al mal, y que solo regresándola al punto de origen sería posible acabar con todo. Cuando llegué al lugar donde la encontré, en medio de un camino vacío en las afueras de la ciudad, la cruz parecía aún más rara bajo la luz del atardecer. La puse en el suelo, con la esperanza de que todo eso terminara ahí. Decirle adiós a ese objeto que tanto me atormentó fue más difícil de lo que imaginaba, pero sabía que tenía que dejarlo atrás. Me quedé un rato, rezando bajito, tratando de alejar el miedo y la angustia que me consumían. No sé cuánto tiempo pasé ahí, pero cuando volví a mirar la cruz, ya estaba enterrada otra vez, con la tierra que la cubría bien firme, como si alguien la hubiera colocado de nuevo. El aire a mi alrededor se sentía más ligero, más limpio. Las sombras que antes parecían tan cercanas empezaron a desaparecer, como si nunca hubieran estado ahí. Al regresar a casa, todo estaba raro, pero de una forma buena. Las sombras en la casa habían desaparecido, y los cantos que me atormentaban durante la noche ahora eran solo un eco lejano en mi mente. Marcia y los niños estaban durmiendo tranquilos como si nada hubiera pasado. Por fin sentía que el terror había terminado, pero aún hay restos de eso que nunca me abandonan. Y no solo los recuerdos. Incluso hoy, al contar esta historia, me doy cuenta de que la cruz no me ha dejado por completo. La sensación de ser observado todavía está ahí, aunque no tan fuerte como antes. A veces, durante la noche, escucho pasos leves en mi casa. No es Marcia, ni los niños. Es como si alguien estuviera siempre un paso atrás de mí, observándome, esperándome. A veces, mientras estoy sentado en el sofá o en la mesa, noto algo raro en el vidrio de la ventana. Un reflejo distorsionado que no pertenece a ninguno de nosotros. En algunas noches, veo una cruz,
de madera envejecida reflejada en el vidrio, pero cuando volteo pa'l lado, desaparece. He tratado de ignorarlo, intentando seguir con mi vida, pero la sensación de que algo más está al acecho nunca me deja. La cruz, incluso después de tantos años, todavía me acompaña de formas que no entiendo. No sé si esto es un aviso o una presencia que nunca se irá de verdad, pero algo me dice que nunca estaré libre de esto. Yo, Patricio, el simple chofer de camión, sigo viviendo con el peso de saber que lo que encontré en ese camino, en 2010, no se limitaba a un simple objeto. Era algo que no venía de Dios, sino de un lugar mucho más antiguo, oscuro y maldito. Y la sensación de ser observado, no puedo ignorarla. Sé que la cruz, o lo que representa, todavía está esperando por mí, y en algún momento, lo que es antiguo y oscuro podrá regresar. Nunca volví a ser el mismo desde ese día. Morelia, con sus piedras y sus iglesias, ahora guarda más que sus historias. Guarda un secreto que, hasta el día de hoy, me sigue atormentando.